Buenos días, hermanos. Este es un resumen de mi testimonio. Mi nombre es Karen Joel de Méndez. Nací en el municipio de Tecpan en una familia pentecostal clásica. A una temprana edad mi mamá enfermó y al pasar de los años fue operada en varias ocasiones, lo cual produjo dolores crónicos. Este hecho nos marcó como familia. Siempre me preguntaba por qué, ya que no era algo común en mi entorno. Algunas veces veía cómo personas traían revelaciones del porqué, las cuales eran absurdas y sin sentido. No había esperanza. Mi mamá veía canales cristianos y veía cómo predicadores hablaban de tener fe para ser sanado. En algún momento de mi adolescencia hice la oración de fe y posteriormente fui bautizada. Mi poco conocimiento de la Biblia lo obtuve cuando estudié en un colegio de denominación centroamericana. Lo que yo sabía de Dios es que era todo amor y escuchaba decir a las personas que cuando les iba mal era por el diablo. Lo más bíblico que escuché es que las personas nos decían que Dios tenía un propósito. Logré con la ayuda de Dios terminar mis estudios y recuerdo muy bien cuando me acercaba a Él únicamente para pedir de su ayuda. Hace algunos años tuve el deseo de buscar a Dios nuevamente y regresé a la iglesia donde congregué de niña, la cual ya se había convertido en una misión G12. Observé algunas cosas que me parecían extrañas, pero pensé que con el tiempo las entendería. Me casé y ya no volví a congregar. Hace un par de años me deprimí, lloraba mucho, pensando que no tenía nada de sentido mi vida. Recordé que mi mamá veía a un predicador que se llamaba Armando Alducin. Me llamó mucho la atención que decía que la salvación no se perdía y que había mucho y hablaba mucho de la gracia, aunque ambos conceptos los entendí de una manera equivocada en ese momento. Insistía en que era muy necesario leer la Biblia y decidí leerla. Al principio todo era contradicción. Leí que Noé se emborrachó, que Dios endureció el corazón de Faraón, entre otras cosas. Nada tenía sentido. Posteriormente encontré un canal de YouTube que denunciaba a los falsos maestros y me sorprendió cómo denunciaba a predicadores que yo veía y decía que eran falsos maestros. Y me pregunté entonces en qué estaba creyendo. Providencialmente, el hermano que denunciaba también recomendaba predicadores de sana doctrina. En este punto ya desconfiaba, pero decidí verlos. Vi prédicas de Sugel, Miguel Núñez, Bonnie Lozano, Paul Washer y Juan Manuel Vaz. Un día, escuchando a Juan Manuel Vaz, el hermano dijo: si tú crees que cuando pasa algo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo, eso no es así. Era una declaración muy dura para mí. No podía ser cierto. Tuve una lucha dura de muchos días, era difícil asimilarlo. Luego escuché una prédica de Sugel en donde me quedó grabado el texto que decía: ¿quién conoce a Dios? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que él le tenga que retribuir? O a Josías, donde hablaba de Pablo cuando dijo: pero ¿quién eres tú, oh hombre, si solamente eres barro en manos del alfarero? Dirá pues el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? O a Sproul cuando decía: él no te debe nada. Y ahí supe que eso era la soberanía de Dios, que es uno de los atributos más fascinantes de mi Señor. Posteriormente conozco las doctrinas de la gracia. En el mes de abril del año pasado, la doctrina de la depravación total me permitió ver la verdadera condición de mi corazón. Nunca había escuchado de Romanos 3, 10 al 12 y por primera vez es confrontado mi pecado y el Señor trae a mi memoria muchas cosas de las cuales le había fallado. Permitió ver mi idolatría, mi ingratitud, mi orgullo, entre muchas cosas. Siempre pensé que las personas eran malas, pero al reconocer que yo soy, cambió completamente mi manera de ver la vida. Soy responsable. Además, me permitió conocer que el arrepentimiento es continuo y no de una sola ocasión. La doctrina de la elección me dio mucho ánimo porque me dejó ver el grandioso y precioso amor del Señor por mí y la oportunidad que me brinda a través del regalo de la salvación. El Señor solamente me mostró misericordia todo este tiempo. Él no me debe nada. Nunca había realmente conocido al Señor porque nunca fui cristiana como yo pensaba.
conocí a un Dios falso, un Dios de mi imaginación. Doy gracias a Dios porque un día me quitó las escamas de mis ojos por medio de su palabra y me permitió verlo. Sé que en medio de mi debilidad Él me va a sostener. También sé que soy peregrina en esta tierra y la mejor vida ahora, no hay una mejor vida de ahora, sino que es en el cielo. Y que mi vida aquí es solo una neblina, y creo firmemente en la promesa más hermosa que dice que algún día tendré la gran dicha de verle tal y como Él es, y esa es mi esperanza. Al Señor sea la gloria.